Todos hemos escuchado la historia del Titanic, un barco enorme, un iceberg traicionero y un final tan frío como el Atlántico en abril. Pero esa es solo la versión simplificada, la que cabe en una línea de manual escolar. La realidad es mucho más extraña, absurda y fascinante de lo que imaginas. Porque el Titanic no solo se hundió por chocar contra un bloque de hielo, se hundió también bajo el peso de malas decisiones, defectos ocultos, supersticiones ridículas y un exceso de confianza que hoy suena casi cómico. El Titanic fue grande, fue lujoso y fue un desastre anunciado. Los ingenieros que se hundieron con honor. El Titanic no solo llevaba pasajeros de lujo y tripulación uniformada, también llevaba a un grupo de hombres cuyo trabajo era mantener el corazón del barco latiendo, los ingenieros. Ninguno de ellos sobrevivió. Y no fue porque no pudieran trepar a un bote salvavidas, sino porque eligieron quedarse en su puesto. Joseph Bell, el jefe de ingenieros, lideraba a un equipo de 24 ingenieros, 6 eléctricos, 2 caldereros, un fontanero y un clerk. Mientras arriba reinaba el pánico y se disputaban los chalecos, ellos siguieron trabajando bajo la cubierta, manteniendo la energía para que las bombas de achique funcionaran, la iluminación siguiera encendida y las señales de auxilio se transmitieran. Su sacrificio dio tiempo, aunque poco, para que otros tuvieran una oportunidad de escapar. En pocas palabras, sin su esfuerzo, la tragedia habría sido aún más inmediata. Pero el reconocimiento les llegó tarde, casi como si el mundo prefiriera hablar de la orquesta encubierta que de los hombres sudorosos en la sala de máquinas. Ironías del destino. La historia los llama héroes anónimos, pero sin ellos, ni siquiera se habrían enviado las últimas llamadas de socorro que hoy conocemos. 2. El iceberg que nació de un clima extraño. El iceberg que partió al Titanic no era un bloque cualquiera. Científicos de la Universidad de Sheffield rastrearon su origen hasta un fenómeno climático inusual ocurrido 4 años antes del desastre. Un periodo de temperaturas cálidas y húmedas debilitó los glaciares de Groenlandia, haciendo que colosos de hielo se desprendieran con más facilidad. Uno de esos gigantes terminó a la deriva en el Atlántico Norte. Se calcula que el iceberg medía alrededor de 120 metros de longitud y pesaba unas 2 millones de toneladas. Para ponerlo en perspectiva, el peso de 40 elefantes juntos, o si se quiere, una pequeña luna hecha de hielo. Ante semejante monstruo, el casco del Titanic, por muy insumergible que se anunciara, no tenía posibilidad alguna. El impacto abrió más de 100 metros en su estructura como si fuera papel mojado. Lo irónico es que este coloso llevaba años viajando lentamente, empujado por corrientes marinas, hasta encontrarse con el barco más famoso de su tiempo. Una cita que parecía escrita por la propia naturaleza con un sarcasmo cruel. El navío más avanzado del mundo contra un pedazo de hielo prehistórico. 3. El funnel impostor, lujo sobre humo. El Titanic tenía 4 chimeneas imponentes, símbolos de poder y modernidad. Pero aquí viene la trampa. Solo 3 eran funcionales. La cuarta era pura fachada. La White Star Line sabía que los viajeros de comienzos del siglo XX asociaban más funnels con barcos más veloces y seguros. Así que, en un ejercicio magistral de marketing, instalaron un cuarto conducto que no expulsaba humo. ¿Qué escondía entonces? Una elegante sala de fumadores de primera clase. El mensaje era claro. No importa si no sirve para nada, lo importante es que luzca majestuoso en cubierta. Y no era solo el Titanic. Sus hermanos, el Olympic y el Britannic, también lucieron su funnel falso. Todo un engaño flotante que la clientela compraba encantada. Este detalle resume perfectamente la mentalidad de la época. El atractivo visual estaba por encima de la funcionalidad. En un barco que debía ser el culmen de la ingeniería naval, parte de su imagen era literalmente humo y espejos. Y lo más irónico, en la posteridad, esa cuarta chimenea aparece en ilustraciones y maquetas como si fuese parte esencial del diseño, cuando en realidad era poco más que un truco publicitario. 4. El gran fiasco de los botes salvavidas. Aquí está una de las mayores contradicciones del Titanic, un barco que presumía de tamaño, lujo y modernidad, pero con solo 20 botes salvavidas para más de 2.200 personas. Originalmente debía llevar 64, pero los dueños decidieron reducirlos porque estorbaban la vista en cubierta.
El resultado, espacio para poco más de la tercera parte de los pasajeros. Las regulaciones marítimas de la época tampoco ayudaron. Esta vencada pasa para buques mucho más pequeños, así que, legalmente, el Titanic cumplía. Pero la realidad no perdona papeleos. Cuando el barco chocó con el iceberg, los oficiales improvisaron un protocolo caótico. Algunos botes partieron casi vacíos mientras centenares quedaban atrapados a bordo. Para añadir más ironía, años después salió a la luz un documento que revelaba cómo un inspector había solicitado al menos 10 botes adicionales, pero fue ignorado para no retrasar la salida del viaje inaugural. Resultado: cerca de 700 vidas que pudieron salvarse nunca tuvieron esa oportunidad. El Titanic no solo naufragó en el Atlántico, también lo hizo en la soberbia y el cálculo económico de sus constructores. 5. Víctimas sin nombre. Los olvidados del Titanic. El Titanic se hundió con más de 1.500 víctimas, pero lo perturbador es que hasta hoy no sabemos la cifra exacta. Los registros oficiales hablan de 1.514, aunque otras fuentes estiman entre 1.419 y 1.635. En medio del caos, las listas eran un rompecabezas de nombres reales, alias y pasajeros que nadie reclamó. De los cuerpos, apenas unos 330 fueron recuperados por barcos como el Mackay Bennett. Eso significa que más de las 3/4 partes quedaron atrapadas en las profundidades heladas. Y lo más inquietante, decenas permanecen sin identificar. En Halifax, Canadá, hay 42 tumbas sin nombre, marcadas solo con números. Un caso conmovedor fue el de un bebé anónimo que descansó sin identidad durante casi un siglo. En 2008, gracias a pruebas genéticas, se confirmó que era Sidney Leslie Goodwin, de 19 meses. El descubrimiento tardó 96 años. Ese dato resume la crudeza del desastre. Detrás de las cifras frías había rostros, familias y destinos truncados que nunca lograron escribirse en los libros de historia. 6. La ilusión óptica que lo condenó. Durante décadas se creyó que el Titanic se hundió por simple mala suerte y una dosis de arrogancia. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que aquella noche ocurrió un fenómeno atmosférico llamado superrefracción. En palabras sencillas, la luz se curvaba por la diferencia de capas de aire frío y caliente, creando espejismos. Eso significa que los vigías veían un horizonte falso, como si el mar fuera una pantalla distorsionada. El iceberg parecía invisible hasta que ya era demasiado tarde. Incluso los cohetes de auxilio parecían más bajos de lo que en realidad estaban, lo que explicaría por qué el SS Californian, tan cercano, pensó que no pasaba nada grave. En otras palabras, no fue solo error humano ni negligencia, sino que la propia atmósfera jugó una mala pasada. El Titanic navegaba en un océano convertido en un espejo engañoso. Y como si el destino se burlara, el fenómeno no era raro en el Atlántico Norte. Varios barcos reportaron espejismos esa misma noche. El lujo y la ingeniería más avanzada no pudieron contra un truco de luz. 7. El simulacro cancelado. Un error fatal. El día del choque con el iceberg, el Titanic tenía programado un simulacro de evacuación. Pero el capitán Edward John Smith decidió cancelarlo. ¿La razón? Nunca se supo con certeza. Algunos dicen que quería permitir un servicio religioso dominical. Otros creen que simplemente no le dio importancia. Lo cierto es que esa decisión privó a la tripulación de un entrenamiento clave en una nave nueva y gigantesca. Cuando llegó el desastre, los oficiales estaban confundidos. No había un plan claro sobre cuántas personas entraban en cada bote, ni sobre el orden de embarque. El resultado fue caótico. Algunos botes zarpando con 20 pasajeros cuando cabían más de 60, mientras centenares quedaban atrapados sin lugar. Cancelando un simple ejercicio, el capitán convirtió la evacuación en una improvisación peligrosa. Es como subirse a un avión sin que la tripulación sepa usar las salidas de emergencia. La ironía es que el Titanic llevaba suficientes botes para salvar a todos, si hubieran hecho múltiples viajes bien organizados. Pero sin práctica, la teoría se hundió junto al barco. 8. Los músicos que tocaron hasta el final. Entre todas las imágenes que dejó la tragedia, pocas son tan recordadas como la de los músicos tocando mientras el barco se hundía. 8 hombres liderados por Wallace Hartley decidieron quedarse en cubierta y ofrecer un último respiro de calma a los pasajeros aterrados.
Tocaron valses y piezas ligeras, aunque el mito asegura que la última melodía fue un himno religioso. Testigos como Harold Bride, operador de radio, insistieron en que la última canción fue Autumn. Más allá de la partitura exacta, lo cierto es que los músicos dieron un ejemplo de serenidad en medio del caos. 3 de sus cuerpos fueron recuperados, incluido el del propio Hartley, hallado con su violín todavía en su estuche. Una ironía trágica. Aquel instrumento, símbolo de belleza y arte, pudo haber ayudado a mantenerlo a flote por unos días en el mar helado. El sacrificio de la banda convirtió la tragedia en un escenario extraño. Mientras la maquinaria rugía y los botes se llenaban a medias, sonaba música para endulzar el final del insumergible. Una orquesta tocando sobre la cubierta de un desastre anunciado. 9. El SS Californian, tan cerca, tan lejos. La noche del 15 de abril de 1912, el SS Californian estaba a poca distancia del Titanic. Su tripulación vio cohetes blancos elevarse en el horizonte. ¿Rescatistas al instante? Para nada. El capitán Stanley Lord, cómodamente dormido, decidió no intervenir. Cuando le informaron de las luces, sugirió enviar un mensaje en código Morse, pero sin despertar al operador de radio, que descansaba tan plácidamente como su jefe. El resultado: el Californian permaneció inmóvil mientras el Titanic se hundía a unas 20 millas de distancia. Más tarde, investigaciones oficiales concluyeron que, si hubieran respondido a los cohetes, podrían haber salvado centenares de vidas. En cambio, llegaron solo a recoger restos al amanecer. El testimonio del capitán Lord en los juicios fue confuso. Cambió versiones y convenientemente desaparecieron registros de bitácora. Conclusión: el barco que pudo ser héroe pasó a la historia como símbolo de indiferencia. Una lección amarga. La diferencia entre la gloria y la vergüenza puede ser no levantarse de la cama. ¿Te sorprende todo lo que el Titanic ocultaba? Pues este es solo un ejemplo. En Difusión Global seguimos desenterrando curiosidades y revelaciones de la historia que nadie te contó. Suscríbete y no te pierdas los próximos hallazgos. 10. Los prismáticos perdidos que pudieron salvar vidas. En el Titanic había prismáticos, sí, pero encerrados bajo llave en un compartimento al que nadie tenía acceso. La clave la tenía David Blair, un oficial reasignado en el último momento que olvidó entregar la llave. Resultado: los vigías en el nido de Cuervo observaban el mar a simple vista, en plena noche sin luna. Fred Fleet, uno de los vigías sobrevivientes, declaró después que con prismáticos habrían visto el iceberg antes y maniobrado a tiempo. ¿Exageración? Tal vez, pero considerando que el barco necesitaba unos 30 segundos de reacción, hasta el más mínimo adelanto podía marcar la diferencia. En resumen, el Titanic chocó contra una montaña de hielo en parte porque un detalle tan simple como una llave se pasó por alto. Ironías de la vida. Una nave de lujo que costó más de 1,5 millones de libras se perdió por una cerradura olvidada. A veces, el destino no necesita catástrofes complejas. Basta con un bolsillo sin revisar. Bones. Violet Jessop, la señorita Insubmergible. Si alguien desafió al destino fue Violet Jessop, apodada la señorita Insumergible. Camarera de la White Star Line, sobrevivió no a 1, sino a 3 desastres marítimos. En 1911 estaba en el Olympic cuando chocó con el HMS Hack. Salió ilesa. Un año después, formaba parte de la tripulación del Titanic y logró salvarse en un bote, cargando además con un bebé entregado en plena evacuación. Y aún faltaba el Britannic. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el barco golpeó una mina y se hundió. Violet escapó de nuevo, aunque sufrió una fractura en el cráneo al lanzarse al agua. Lejos de abandonar el mar, siguió trabajando en barcos durante décadas, como si nada pudiera detenerla. Su historia suena increíble, pero está bien documentada en sus memorias. En una tragedia marcada por miles de muertes, Violet se convirtió en un símbolo de tenacidad, casi una burla viviente a la etiqueta de insumergible, que nunca le funcionó al Titanic. 12. Defectos ocultos en el barco insumergible. El Titanic fue proclamado la cima de la ingeniería naval. Doble fondo, 15 compartimentos estancos, lujo sin precedentes. ¿Problema? Los compartimentos no eran tan estancos.
Sus paredes internas no llegaban hasta arriba, permitiendo que el agua se desbordara como en una fila de copas de vino. Bastaron 5 compartimentos dañados para que el barco quedara condenado. Además, el acero y los remaches usados en el casco eran más frágiles de lo que se presumía. Análisis modernos revelan que las bajas temperaturas del Atlántico los hacían quebradizos, como vidrio bajo presión. El resultado, el impacto con el iceberg abrió brechas más amplias de lo que se habría esperado en un diseño verdaderamente resistente. Por si fuera poco, la tripulación estaba distraída con mensajes sociales de los pasajeros. El operador de radio Jack Phillips llegó a ignorar advertencias de hielo del Californian porque estaba ocupado transmitiendo telegramas de lujo. El barco perfecto no era tan perfecto. Entre materiales cuestionables y descuidos humanos, la etiqueta de insumergible resultó ser más marketing que realidad. 13. Restos humanos en el fondo del mar. En 2004 se publicaron imágenes inquietantes, una bota de cuero y un abrigo en los restos del Titanic, sugiriendo que aún podrían quedar restos humanos atrapados en el pecio. James Cameron, que ha bajado al Titanic en más de 30 expediciones, afirmó no haber visto ninguno. Pero, siendo realistas, con más de 1.500 personas desaparecidas y apenas 330 recuperadas, pensar que no hay cuerpos atrapados en las cubiertas hundidas suena demasiado optimista. Las bacterias y la presión han desintegrado huesos y tejidos con el paso de más de un siglo, pero la posibilidad de restos dentro de compartimentos cerrados no está descartada. Tanto así, que se han promulgado leyes internacionales para proteger el lugar como tumba marítima. En el fondo, la polémica es ética. Explorar y recuperar artefactos, o dejar reposar en paz lo que se convirtió en un cementerio submarino. El Titanic no solo es un naufragio histórico, también es un recordatorio incómodo de que bajo sus pasillos oxidados descansan quienes nunca tuvieron oportunidad de ser rescatados. 14. John Jacob Astor, el magnate que no compró su salvación. A bordo del Titanic viajaba John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna superaba los $150 millones de la época, lo que hoy equivaldría a miles de millones. Había escrito una novela futurista, inventado dispositivos mecánicos y construido el lujoso hotel Waldorf Astoria en Nueva York. Pero ninguna de esas hazañas le sirvió en la madrugada del 15 de abril. Astor viajaba con su joven esposa Madeleine, de apenas 18 años, embarazada de su hijo. Cuando el caos estalló, la ayudó a subir a un bote salvavidas y preguntó si podía acompañarla para protegerla. La respuesta fue negativa, solo mujeres y niños. Obedeció y se retiró. Su cuerpo apareció días después, con más de $2.500 en efectivo y un reloj de oro en sus bolsillos. Millonario en tierra, impotente en el mar, Astor quedó como ejemplo de que el Titanic no distinguió fortunas cuando llegó la hora de hundirse. El dinero podía comprar hoteles, inventos y fama, pero no un asiento extra en un bote. 15. Muertes antes de zarpar. La tragedia del Titanic no empezó la noche del naufragio, sino mucho antes. Durante su construcción en Belfast, al menos 8 trabajadores murieron y casi 30 sufrieron accidentes graves. El cálculo macabro de la época aceptaba una muerte por cada 100.000 libras invertidas en un proyecto. Con un presupuesto de más de $1,5 millones de libras, se esperaban unas 15 víctimas. Que fueran solo 8 parecía hasta un buen resultado. El caso más escalofriante fue el de James Dobbin, un carpintero que murió aplastado el mismo día de la botadura, frente a 10.000 testigos. Los periódicos lo mencionaron casi como una nota secundaria, mientras la multitud celebraba el lanzamiento del barco del futuro. En 2012, una placa conmemorativa en Belfast recordó a los trabajadores fallecidos. Porque, aunque los libros de historia se enfocan en la tragedia en alta mar, el Titanic ya cobraba vidas mucho antes de tocar el Atlántico. Una construcción monumental, sí, pero marcada desde el inicio por la sombra de la desgracia. 16. Masabumi Ozono, el japonés condenado por sobrevivir. En la madrugada del hundimiento, Masabumi Ozono, funcionario japonés de segunda clase, logró subir a un bote salvavidas. Para cualquiera, eso sería motivo de alivio. Para él, fue el inicio de una condena social. En Japón, la prensa lo señaló como cobarde por no hundirse con el barco.
Se publicó que se disfrazó de mujer para escapar, aunque no hubo pruebas de ello. De regreso a su país, perdió su trabajo en el Ministerio de Transporte y fue tratado como un paria. En libros escolares se lo usó como ejemplo de deshonra. Solo décadas más tarde, su familia defendió su memoria con documentos que demostraban que simplemente aprovechó un hueco libre en un bote. Lo irónico es que, en una tragedia donde cientos de hombres hicieron lo mismo, Ozono fue uno de los pocos condenados públicamente. En un mar de víctimas, la sociedad eligió a un sobreviviente para hundirlo otra vez, pero esta vez en vida. Una prueba de que el juicio social puede ser tan cruel como el océano. 17. La superluna que movió los mares. El Titanic no solo luchó contra el hielo, también contra la luna. Astrónomos de la Universidad Estatal de Texas descubrieron que, el 4 de enero de 1912, ocurrió una superluna excepcional. La Tierra, el Sol y la Luna se alinearon de tal manera que provocaron mareas inusualmente altas, sino capaces de liberar grandes icebergs de Groenlandia y empujarlos hacia rutas marítimas concurridas. Uno de esos gigantes flotantes terminó cruzándose con el Titanic 3 meses después. Para el capitán Smith, con décadas de experiencia, era impensable encontrar un iceberg de semejante tamaño tan al sur. Y, sin embargo, allí estaba. La superluna no disparó cañones ni agitó tormentas. Solo movió agua y hielo con un poder sutil pero devastador. El destino del insumergible no lo dictó un enemigo humano ni un fallo mecánico inmediato, sino una danza cósmica perfectamente sincronizada. En el tablero de la naturaleza, un barco de acero y lujo siempre será apenas una pieza más. 18. La lenta desaparición del Titanic. Cuando Robert Ballard descubrió el Titanic en 1985, el casco parecía congelado en el tiempo. Pero la ilusión engañaba. El barco se está desintegrando a un ritmo acelerado. Bacterias especializadas, bautizadas como Alomonas titanicae, devoran el hierro y transforman la estructura en formaciones oxidadas llamadas rusticles, que cuelgan como estalactitas de óxido. Los científicos calculan que para el año 2030 gran parte del pecio se habrá derrumbado, convirtiéndose en una montaña de hierro deshecho. Ya algunas secciones emblemáticas, como los camarotes del capitán Smith, se han desmoronado. La ironía es brutal. El Titanic, símbolo de durabilidad y modernidad, se está desvaneciendo más rápido que otros barcos hundidos en el mismo océano. Su fama lo mantiene vivo en la memoria colectiva, pero bajo el agua no es más que un festín para microbios invisibles. 19. Los perros del Titanic. El Titanic no transportaba solo pasajeros humanos, también viajaban 9 perros, la mayoría de razas pequeñas. Mientras la tragedia devoraba el barco, algunos animales tuvieron más suerte que cientos de personas. 3 perros lograron subir a los botes, 2 pomeranias y un pequinés. Los demás murieron encerrados en la perrera o acompañando a dueños que no quisieron abandonarlos. La historia más conmovedora es la de Anne Elizabeth Isham, pasajera de primera clase que se negó a dejar atrás a su gran danés. Su cuerpo, según rumores, fue encontrado más tarde abrazado al animal en el océano. El contraste es grotesco. Un transatlántico diseñado para transportar a más de 2.000 personas terminó salvando a apenas 700. Y entre ellas, algunos perros miniatura que cabían cómodamente en brazos de sus dueños. En el caos del Titanic, incluso la tragedia tuvo espacio para el absurdo. 20. Baños compartidos, la tragedia menos glamurosa. El Titanic deslumbraba con escaleras de mármol, vajillas finas y suites de ensueño, pero escondía un secreto poco glamuroso. La higiene era un lujo raro. En tercera clase, más de 700 personas compartían solo 2 baños con bañera. Una de ellas estaba reservada para 200 mujeres, la otra, para más de 450 hombres. En primera clase las cosas eran mejores, pero no tanto. Aunque había baños privados, lo común era bañarse una vez a la semana. Así que durante el viaje inaugural, los perfumes y colonias eran tan necesarios como el carbón en las calderas. Es fácil imaginar que, más allá del lujo, el barco olía a humanidad concentrada. El Titanic no solo fue víctima de un iceberg, también de la poca importancia que se le daba a la higiene colectiva en la época. Un recordatorio de que incluso la mayor maravilla de ingeniería puede hundirse bajo los detalles más desagradables. El Titanic fue más que un choque contra un iceberg, fue un catálogo de errores humanos,
decisiones cuestionables, caprichos de la naturaleza y ironías que parecen sacadas de una sátira cruel. Ingenieros que murieron en silencio, un funnel decorativo que presumía sin humo, prismáticos olvidados bajo llave, un capitán que canceló el simulacro y hasta perros que sobrevivieron mientras cientos de personas no lo lograron. Más de un siglo después, el naufragio sigue fascinando no solo por su magnitud, sino porque expone lo frágil que puede ser cualquier obra humana frente a la realidad. El Titanic era grande, moderno, insumergible, hasta que dejó de serlo. Y quizá esa sea la razón por la que nunca dejamos de hablar de él. Porque, entre tragedia y absurdo, nos recuerda que la arrogancia puede hundirse tan rápido como un barco mal preparado. Si esta historia del Titanic te dejó pensando en lo frágil que puede ser incluso lo que creemos insumergible, no te quedes aquí. Suscríbete ahora a Difusión Global y acompáñanos en más viajes por los secretos, las ironías y los misterios de la historia. Cada suscripción es un nuevo pasaje a bordo de nuestro próximo descubrimiento.